Hola, le habla Ramona de la Cruz y en esta ocasión le estaré hablando de la estructura de los compuestos de coordinación. Los compuestos de coordinación. Los metales de transición tienen una tendencia particular a formar iones complejos. Un compuesto de coordinación consiste en un ion complejo y un contraión. Los iones complejos son aquellos que están formados por un metal de transición y alrededor un número de moléculas ligando, donadores de electrones. Walfred Werner en el 1993 postuló que la mayoría de los elementos presentan dos tipos de valencia, una valencia primaria, que es el número de oxidación, y una valencia secundaria, el número de coordinación del elemento. La mayor parte de los metales que hay en los compuestos de coordinación son metales de transición. Las moléculas o iones que rodean el metal en un ion complejo se denominan ligandos. Cada ligando tiene al menos un par no compartido, como podemos observar en este caso. Los puntitos que observamos son los puntos de Lewis, son los pares de electrones no compartidos. De esta manera, los enlaces metálicos ligantes casi siempre forman enlaces covalentes coordinados. Tipos de ligando. En un compuesto de coordinación, los ligandos actúan como bases de Lewis, mientras que un ion metálico central actúa como un ácido de Lewis. Los ligandos se clasifican de las siguientes formas. Los ligandos monodentados son los que donan un solo par de electrónico a un solo ion metálico en un compuesto de coordinación. Como podemos observar, tenemos el cloro, hidroso, amín y metalimina, entre otros. Los ligandos podemos ver monodentados frecuentemente son como el agua, el amín, carbonilo, entre otros que podemos observar en esta tabla. Los ligandos bidentados poseen dos átomos donadores. Los pares solitarios de electrones de un ligando polidentado deben estar suficientemente separados para unirse al metal central en uno o más puntos. Los pares de electrones cedidos deben estar en un átomo diferente. Así, un ion cloro, a pesar de sus cuatro pares de electrones solitarios, siempre es un ligando monodentado. Oxalato, podemos observar también el oxalato. Aquí tenemos sus dos elementos. Los ligandos polidentados son aquellos capaces de ceder más de un único par de electrones desde átomos diferentes de ligando y a diferentes lugares en las estructuras geométricas, como podemos observar en esta figura. El número de coordinación se define como el número de átomos donadores que rodean el átomo del metal central en un ion complejo. Ejemplo, N es el número de enlaces covalentes coordinados. Algunos números de coordinación aquí está frecuente de iones metálicos. Tenemos el cobre, la plata, el oro, el cobre con 2 de 2 a 4, la plata de 2, el oro 2 a 4, así sucesivamente como podemos observar en la tabla. Estructura de los compuestos de coordinación. La geometría de los compuestos de coordinación a menudo se encuentra que existen varias maneras de acomodar los ligandos alrededor del átomo central. Cada una de las estructuras tiene distintas propiedades físicas y químicas. Como podemos observar en la estructura, cuando forman un par de dos enlaces lineal, tetraédrica, plana cuadrada, octagonal, dependiendo esto de la distribución de su ligando. En estos diagramas se aprecia que la estructura, el número de coordinación del átomo metálico se relaciona entre sí del modo siguiente. Dos átomos
forman una estructura lineal, 4 tetraédrica o plana cuadrada, 6 octaédrica. En estado electrónico D8 del R radial IR favorece bastante una geometría de coordinación plana cuadrada en los complejos de iones metálicos. Esto debido a que su capa D tiende a acomodarse para formar nuevos. Los estereoisómeros son compuestos que están formados por el mismo tipo y número de átomos, unidos en la misma secuencia, pero con distinta disposición espacial. Existen dos tipos de estereoisómeros, los isómeros geométricos y los isómeros ópticos. Los compuestos de coordinación pueden exhibir uno o ambos tipos de isomería, sin embargo, muchos de ellos no tienen heteroisómeros. Isómeros geométricos son heteroisómeros que no pueden convertirse uno en otro sin que se rompan un enlace químico. Estos isómeros luego se presentan en pares. Para diferenciar estos compuestos se utilizan los términos sin y trans. Sin significa que dos átomos particulares o grupo de átomos son adyacentes y trans significa que los átomos o grupos de átomos están en lados opuestos en fórmula estructural. Por lo general, los isómeros cis y trans de los compuestos de coordinación tienen colores, punto de fusión, momento dipolar y reactividad química muy diferentes. En la figura podemos observar los isómeros A, cis y B, trans del diaminoxicloroplatino 2. Los dos átomos de cloro son adyacentes entre sí. En el isómero cis se entrecruzan diagonalmente en el isómero trans. O sea, aquí podemos observar que en el trans se intercruzan los átomos de cloro y en el cis se encuentran en posición adyacente. El isómero cis y B trans del ion tetraminodicloruro cobalto 3. La estructura que se muestran en C se obtienen al girar a A. Se obtiene la figura C. Por ejemplo, si giramos el cloro hacia acá y este cloro hacia acá, vamos a obtener la figura C. Si giramos la estructura B, obtendremos la figura C, girando el cloro hacia acá, hacia el grupo amino, y aquí, o sea, obtendremos, y girando este cloro hacia acá, obtendremos la figura B. El isómero tiene solo dos isómeros geométricos, A o C y B o D. Especulares que no se pueden superponer. Una imagen del isómero se superpone cuando una estructura se coloca sobre la otra y coinciden la posición de todos los átomos. Vienen en pares, tienen propiedades físicas, químicas idénticas, como punto de fusión, ebullición, momento dipolar, reactividad química hacia la molécula que por sí misma no son isómeros ópticos. Se distinguen entre sí por el tipo de interacción con la luz polarizada en un plano. La relación estructural entre dos isómeros ópticos es análoga a la relación entre la mano derecha y la izquierda. Los isómeros ópticos se describen como quilares, término que se deriva de la palabra griega mano, porque asimismo la mano y las moléculas quirales no se pueden superponer. Los iones que se pueden superponer con sus imágenes especulares se conocen como aquilares. Las moléculas quirales tienen una función fundamental en la reacción enzimática de los sistemas biológicos mucho más moleculares fármacos. Ejemplo, aquí tenemos las manos, si las presentamos frente al espejo, la podemos colocar una encima de la otra, pero
si es en lo real, no podemos superponer las manos que nos coincidan. Las moléculas quirales son ópticamente activas por su capacidad de rotar en el plano de polarización de la luz polarizada. Cuando pasa a través de esta molécula, a diferencia de la luz ordinaria, que gira en toda la dirección, la luz polarizada en un plano vibra en un solo plano. Para medir la rotación de la luz polarizada por los isómeros ópticos se utiliza un polarímetro en el que el primero se dirige un haz de luz no polarizada a través de una lámina poraloid llamada polarizador y luego pasa por un tubo de muestra que contiene la disolución de los compuestos quirales ópticamente activos. Aquí podemos observar el polarímetro. En el primer lugar se llena el tubo con el compuesto quiral. Llenamos aquí el tubo. Al analizar es girado de manera que su plano de polarización, giramos aquí hacia acá, que gira en torno a la manecilla del reloj. Al polarímetro, bajo estas condiciones, la luz no llega al observador. Se coloca un compuesto quiral en el tubo como se muestra en el plano de polarización de la luz polarizada. Sufre una rotación, o sea, se rotaría por viaja a través del tubo, por lo que ahora algo de la luz llegará al observador. De esta manera, el ángulo de rotación se puede medir entonces girando analizador ya sea hacia la izquierda o a la derecha hasta que nuevamente no llegue la luz al observador. Aquí tenemos lo que es el polarímetro, llenamos el tubo con la sustancia, luego hacemos girar en dirección a la manecilla del reloj. Aquí va a haber un compuesto, un elemento que va a hacer que gire, pero asimismo, como hay uno que hace que gire hacia a favor de la manecilla del reloj, habrá otro que lo hará girar en contra y formando el mismo ángulo que forma a la derecha como el que formaría en contra de la manecilla del reloj. Hasta aquí mi exposición, nos veremos en la próxima, hasta una nueva entrega.